Saludos cordiales, apreciados amigos. Seguimos en la serie con el objetivo de conocer el origen de las leyes atribuidas al dios toro Yahvé. El eje alrededor del cual gira el estudio es Éxodo capítulo 24, versículo 7. Dice allí: Moisés tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Este texto es el registro de la ceremonia fundacional de la nación posexílica, en el que se describe el solemne compromiso del pueblo para ejecutar los términos estipulados en la alianza de Yahvé, al ser signatario de la alianza o del pacto divino humano, expresado de manera pública, a viva voz y unánimemente. Este relato no es real, sino totalmente falso, porque las cláusulas de la alianza de Yahvé los sacerdotes judaítas tomaron de los pueblos vecinos más avanzados, y una vez etiquetada como alianza de Yahvé, fue presentada al pueblo ignorante y supersticioso, como si fueran leyes dictadas por el dios mitológico de la tribu indígena llamada Judá. En síntesis, son leyes seleccionadas por los sacerdotes judaítas e impuestas al pueblo como normas dictadas por la deidad representada por la figura del toro. Así que el texto presenta otra ceremonia inexistente, algo bastante común en la literatura político-religiosa. Dicha falsedad está demostrada por los resultados de las investigaciones recientes, las ya publicadas en numerosos textos científicos disponibles en el mercado. Muchos de ellos son de lectura obligatoria en el currículo académico de las prestigiosas universidades sin confesión religiosa. El Código de la Alianza es una amalgama de normas que, por estar dispersas e inconexas, dificulta su sistematización y estudio. Debido a ese desorden, las leyes no fueron enseñadas en su totalidad al pueblo. Y lo que es más importante aún, las leyes no fueron aplicadas íntegramente, siendo que ese es el objetivo de la creación de la ley. La alianza de Yahvé es un gran rompecabezas, un laberinto legal, un desorden divino, porque es un conjunto de leyes que se fueron incorporando poco a poco por diferentes manos y en distintas épocas, mezcladas con tradiciones que se remontan al siglo IX antes de la era común. A ese pliego de normas de diversa índole, los sacerdotes judaítas le denominaron ley o instrucción o Torá. La alianza de Yahvé es una adaptación divinizada de los tratados de vasallaje del Antiguo Oriente, siguiendo la misma estructura de composición con muy ligeras diferencias. El documento de estilo sigue el protocolo de la época, un formato similar a una resolución utilizada actualmente, porque consta del considerando, las resoluciones, las cláusulas de incumplimiento, las disposiciones finales y las firmas de los signatarios. Precisamente eso es lo que vemos en el Tratado de Vasallaje del Antiguo Oriente, y en ese mismo formato se elabora el Código de la Alianza de Yahvé. Veamos, en primer lugar, en el Tratado de Vasallaje aparece el nombre y el título del rey conquistador. En el Tratado de Vasallaje asirio, por ejemplo, se nombra al rey al rey asirio Sennacherib, cuando el monarca conquista a un determinado pueblo y lo torna vasallo. El Código de la Alianza de Yahvé sigue el mismo patrón, pero en lugar del nombre del rey se pone el nombre del Dios de la nación de Israel posexílica, la deidad taurina Yahvé, el Dios de la tribu de Judá. En segundo lugar, en el Tratado de Vasallaje está el considerando. Allí se sientan las bases del vasallaje, citando los beneficios que ya fueron entregados y los que serán entregados por el rey soberano. En el Código de la Alianza de Yahvé se usa el mismo criterio. Primero se mencionan los milagros ya realizados, como en el texto que está en pantalla: te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavos. Posteriormente se enumeran los favores que serán otorgados por la deidad a su pueblo. La supuesta liberación de Egipto sería el milagro más importante realizado por la deidad en favor de un clan familiar esclavizado. Pero ese hecho es una paradoja en la leyenda del Éxodo.
donde Yahvé libera a su pueblo de la esclavitud y le torna esclavo suyo. Es decir, que siguieron siendo esclavos. Lo único que cambió fue el propietario. Ahora están en manos del Dios responsable por la trata de personas, el Dios esclavista Yahvé. Esa relación de amo-esclavo entre Yahvé e Israel está presente en toda la extensión de la Biblia hebrea. Por ejemplo, en Isaías capítulo 41, versículo 8. El término siervo o sierva, tanto en la Biblia hebrea como en la cristiana, se emplea para referirse a un esclavo o a una esclava. Además, siervo o sierva está asociado al término señor o Adonai, títulos que identifican al dueño o al propietario del esclavo. En otro detalle no menos importante, la declaración atribuida a Yahvé, te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavos, es un discurso político que todavía se utiliza en nuestros días. Primero se inicia una campaña para demonizar al gobernante, tildándole de dictador o tirano, y después se invade bajo el pretexto de liberar al pueblo oprimido. Así que el ejemplo más antiguo es la historieta de la libertad del yugo opresor de Egipto, y el ejemplo más reciente es lo sucedido en Irak, Libia, Siria y Venezuela, y lo que ahora está en curso en contra del gobernante iraní, el ayatolá Ali Khamenei. Estamos comprobando que la historia se repite y que lo único que cambia es el tiempo y los protagonistas. En tercer lugar, en el Tratado de Vasallaje se estipulan las imposiciones o las exigencias del soberano conquistador, una lista de obligaciones del pueblo vasallo. El Código de la Alianza de Yahvé sigue el patrón del Tratado de Vasallaje registrado en el libro de Deuteronomio, cuyo texto de encabezamiento está en pantalla. Primero se estipulan las prohibiciones, cada uno precedida por la frase no harás o no tendrás. Luego los deberes o responsabilidades expresados siempre en forma imperativa, intimidante y amenazante, como se ve en el texto. Guarden todos los mandamientos que yo les prescribo hoy. Esto es fácil de comprender porque tenemos numerosos ejemplos ante nuestros ojos. El más reciente repite abiertamente el sistema colonialista o la ley de la jungla. El imperio conquistador le prohíbe a Venezuela vender el petróleo a otros países. Luego le obliga a entregar todo su petróleo al imperio conquistador para que éste lo venda a quien quiera y al precio que quiera y a quedarse con el dinero. Bien lo dijo el autor del Predicador, no hay nada nuevo bajo el sol. En cuarto lugar, en el Tratado de Vasallaje, se establece el deber de hacer conocer al pueblo el documento. El Código de la Alianza de Yahvé, en el Código de la Alianza de Yahvé se procede de la misma forma. En la leyenda hebrea del Éxodo, el caudillo egipcio Moisés recibe las leyes del Dios Yahvé, del mismo modo en que el rey Hammurabi recibe las leyes del Dios Shamash, el Dios Sol de la Justicia. Posteriormente, en una ceremonia solemne y pública, Moisés lee ante el pueblo el libro de la Alianza o del Pacto, según registro del libro del Éxodo, cuyo texto está en pantalla. Recuerde que todo el Pentateuco es una leyenda hebrea. Es apenas una obra literaria llena de mitos y de normas pertenecientes a culturas más avanzadas que el diminuto, pobre y supersticioso reino de Judá. El Pentateuco se empezó a elaborar recién en el siglo VI antes de la era común por los sacerdotes judaítas que estudiaron y vieron por primera vez la luz en Babilonia. Además, debo resaltar que la ley siempre estuvo en manos de los sacerdotes judaítas, quienes leían al pueblo según sus intereses y la modificaban según sus intenciones. Leían al pueblo las leyes relacionadas con los deberes del pueblo, endulzados con las promesas ilusorias del dios mitológico Yahvé. Es que los pastores judaítas tenían que sacarles toda la lana posible a sus ovejas, primero para pagar el impuesto de vasallaje al imperio persa y segundo, para el bienestar del ambicioso reino de sacerdotes de Yahvé. Con el tiempo, en la sinagoga se impartía la enseñanza de la ley al pueblo masculino,
porque el judaísmo era una religión para hombres, igual que el mitraísmo. La mujer es propiedad del hombre, según el decálogo sacerdotal atribuido falsamente a la dupla mitológica Yahvé y Moisés. En quinto lugar, en el Tratado de Vasallaje, se mencionan a los testigos, que por lo general son los dioses de ambos, del soberano y del vasallo. En el Antiguo Oriente se creía que el dios del vencedor era el más fuerte, porque le otorgó o le ayudó a obtener la victoria. Basado en esa creencia ilusoria, los judaítas ascendieron al dios mitológico Yahvé al rango de general de los ejércitos celestiales. Eso para intimidar a sus adversarios. Sin embargo, Yahvé no pudo con Babilonia ni con Roma. Es que Yahvé es todopoderoso solamente en las páginas de la Biblia hebrea ante su propio pueblo y ante los pueblos vecinos más débiles. Y ojo, siempre con el apoyo de algún imperio. En el siglo VI antes de la era común fue con la ayuda del imperio persa, a quien ahora ataca y desea apropiarse de su territorio, claro está, con la ayuda del imperio estadounidense. El código de la alianza de Yahvé en ese código se observa la ceremonia de imposición unilateral del mal llamado pacto, porque no se trata de un acuerdo pacífico o de buena voluntad de las partes, sino de una obligación condicionada y exigida por el más fuerte. Así que en el código de la alianza de Yahvé se invoca a todas las huestes celestiales y terrenales, supuestamente comandadas por San Yahvé, el santo patrono de Judá. El acto ficticio está registrado en el libro de Deuteronomio, cuyo texto está en pantalla. En sexto lugar, en el Tratado de Vasallaje, es donde se estipula la pena o el castigo al pueblo vasallo en caso de incumplimiento. En el Código de la Alianza de Yahvé, esta sección del documento está en el capítulo 28 del libro de Deuteronomio, donde consta una serie de bendiciones prometidas por el dios mitológico Yahvé como premio por obedecer la suma del pacto. A renglón seguido viene la macabra lista de castigos, en caso de que el pueblo no cumpla con lo establecido en el pacto. En el capítulo 28 del libro de Deuteronomio, las bendiciones de Yahvé se citan en apenas 12 versículos, mientras que las maldiciones ocupan 53 versículos. A este número debemos adicionar las 12 maldiciones citadas en el capítulo anterior, totalizando 65 versículos con penas crueles e inhumanas y apenas 12 versículos con dulces promesas ilusorias. En séptimo lugar, en el Tratado de Vasallaje, se establece el juramento del pueblo vasallo de cumplir las condiciones impuestas unilateralmente por el conquistador. En el Código de la Alianza de Yahvé, en un escenario ficticio que caracteriza la literatura político-religiosa, una vez leído al pueblo el libro del pacto, el pueblo realiza el juramento público y unánime. Cumpliremos todas las palabras que ha dicho Yahvé. Esta narrativa sacerdotal fue utilizada por los sacerdotes judaítas para exigir al pueblo campesino y supersticioso el cumplimiento de las leyes que beneficiaban únicamente al régimen religioso. Las más lucrativas fueron los diezmos y ofrendas varias, los animales para el sacrificio, las fiestas religiosas anuales, la venta de moneda sagrada y de animales. En octavo y último lugar, en el Tratado de Vasallaje, se erige un monumento de piedra con significado legal, un testimonio visible y tangible del pacto celebrado entre el monarca conquistador y el pueblo vasallo. En este caso, el rey conquistador es el dios Yahvé y el pueblo vasallo es la nación de Israel. Aquí debo aclarar que se trata de la Israel posexílica, cuando los sacerdotes judaítas, con el apoyo del imperio persa, se apropiaron de los territorios de la antigua Israel o Reino del Norte. Y a tal efecto, en la leyenda del Éxodo, crearon la narrativa de que la alianza de Yahvé también incluía a las tribus desaparecidas del extinto Reino del Norte. La motivación es económica, porque a mayor número de personas dentro del judaísmo, mayor será el ingreso a las arcas del régimen sacerdotal,
los propietarios de la industria religiosa que explotaba el uso del nombre del Dios Yahvé como una marca comercial en el mercado religioso. Esa es la razón por la cual Moisés erige 12 monumentos de piedra, para dejar registrado que las 12 tribus de Israel fueron signatarios de la alianza de Yahvé, siendo Yahvé el conquistador y la nación de Israel el pueblo vasallo. Muy bien, además de las leyes extensas y completas, a igual tenor del tratado de vasallaje, también existen en el libro de la ley o Torá algunas versiones resumidas o compactadas. En algunos casos sirve de recordatorio, en otros responde a las necesidades del momento porque se adiciona una nueva norma. Lo importante es que se compone de la mayoría de los elementos del tratado de vasallaje, aunque no siempre en el mismo orden. Un ejemplo se encuentra en Éxodo capítulo 19, versículos 3 al 8. Observe que la sección es un resumen del tratado de vasallaje, donde el rey conquistador Yahvé convoca a Moisés, el gobernante del pueblo vasallo. Resalta su hazaña liberadora en suelo egipcio. Luego menciona el beneficio de cumplir con las condiciones del pacto establecidas y exigidas por el conquistador. Moisés, el representante del pueblo vasallo, convoca a los caudillos de cada tribu y les da a conocer las exigencias del Dios conquistador. En el acto de juramento, todo el pueblo responde unánimemente: haremos todo cuanto ha dicho Yahvé. Finalmente, Moisés transmite al conquistador Yahvé el compromiso del pueblo vasallo. Otra sección que contiene un paralelismo idéntico al tratado de vasallaje es Éxodo capítulo 24, versículos 3 al 8. En este resumen del tratado de vasallaje, Moisés, el representante del pueblo vasallo, comunica todas las cláusulas establecidas y exigidas por el Dios conquistador Yahvé. Luego registra el juramento de obediencia del pueblo, que promete a viva voz y de forma unánime: cumpliremos todas las palabras que ha dicho Yahvé. Finalmente, Moisés, con 12 estelas, construye un altar en honor al santo patrono Yahvé, el Dios conquistador del pueblo vasallo. Sin embargo, las piedras quedarían en el recuerdo, al ser rápidamente sustituidas por el sacrificio de animales 3 veces al día, todos los días de la semana. Así que en vez de decir: estas son las piedras del testimonio de la alianza, Moisés afirma: esta es la sangre de la alianza de Yahvé. Note la picardía del autor. Escribe: la alianza que Yahvé ha hecho con ustedes, para que los sacerdotes utilicen como un instrumento de coerción y le digan al pueblo: miren que Yahvé se comprometió con ustedes, así que no le fallen, no le fallen. Esta es otra evidencia de la manipulación religiosa intencional y descarada. Muy bien, ahora voy a hacer algunas observaciones sobre el propósito general de la alianza de Yahvé, desde 3 puntos de vista: de la deidad, de sus autores y ejecutores, y desde la perspectiva del pueblo. Desde la perspectiva de Yahvé, Yahvé es solo una figura mitológica, cuyo perfil fue diseñado y retocado durante siglos por los sacerdotes judaítas, los propietarios de la marca religiosa. En la fase posexílica, la nación de Israel se convirtió en un pueblo culturalmente religioso, adeptos al judaísmo por imposición y presión del régimen sacerdotal, y no por convicción religiosa. Sin embargo, la mayoría seguía adorando a otras deidades, y esa preferencia de la gente por otros dioses fue la piedra en el zapato de los sacerdotes de Yahvé, una deidad a quien siempre le dieron la espalda desde el Génesis hasta el Apocalipsis. La falta de popularidad del santo patrono Yahvé se debe justamente a la pesadísima carga de su alianza. Son 613 mandamientos emparedados por promesas dulces e ilusorias y por castigos amargos y crueles. Comparativamente, las otras deidades veneradas en Israel y Judea exigían muy poco, y sus sacerdotes eran más sensibles y solidarios que los sacerdotes judaítas, quienes en el nombre de Yahvé
devoraban insaciables e impunemente a sus compatriotas. Debido a la fuerza político-religiosa del régimen sacerdotal judaíta, Yahvé alcanzó la posición de Dios principal en el altar del templo, la deidad oficial del Estado de Judá. Porque en la fase preexílica, Yahvé compartía con otros dioses la adoración en el templo de Salomón, sin que nadie se inquietara por esa práctica, ni los dioses colegas, ni el dios Yahvé, ni los sacerdotes que administraban la gracia de la comunidad mitológica. La historia nos recuerda la trágica huella de las deidades sobre el pueblo de Judá, en que siendo una nación politeísta, sucumbió ante Babilonia con la destrucción del templo de Salomón. Al regresar de Babilonia, Israel se tornó monoteísta, escogió a Yahvé como su único Dios y les fue peor, porque llegaron los romanos a destruir el templo de Herodes, a eliminar miles de vidas, a esparcir al resto del pueblo por todo el mundo y hacer lo impensable, cambiar el nombre de tierra prometida por tierra palestina. Así que el Dios Yahvé fue y siempre será el eterno perdedor. Ahora, desde la perspectiva de los sacerdotes de Yahvé, ellos vieron la excelente ocasión de imponer un único santo patrono al pueblo, al igual que el imperio egipcio y el persa. Pero esa disposición nunca fue respetada, ni por los sacerdotes ni por el pueblo, según consta en toda la extensión de la Biblia hebrea. Las motivaciones para implementar el Código de la Alianza elaborado por los sacerdotes judaítas son varias, pero veamos por lo menos tres, las más importantes. La primera motivación fue política: controlar al pueblo con un instrumento jurídico celestial, una supuesta constitución nacional divina, administrada por los siervos de Yahvé, los sacerdotes judaítas instruidos para el uso de la religión como política de gobierno. Sin embargo, los levitas, que eran gente iletrada, unos estaban en el matadero degollando animales y otro quemando la grasa extraída de los animales para calmar la furia del rabioso personaje mitológico llamado Yahvé. La segunda motivación fue económica: administrar los ingresos generados por la empresa religiosa. Eso en concepto del impuesto llamado diezmo, de las ofrendas diversas, o mejor, en diversas especies, de la venta de animales para el sacrificio, del cambio de moneda extranjera por la sagrada, de las remesas enviadas por los judíos desde el exterior y del turismo en todas las fiestas religiosas anuales, de nutrida concurrencia tanto de nacionales como de extranjeros. Se puede apreciar que la economía y la política caminaban de manos dadas y tan bien agarradas que no pudieron desprenderse. La tercera motivación es la jurídica. Los sacerdotes de Yahvé fueron los jueces, fueron los intérpretes de la alianza elaborada por ellos mismos y los que agregaban otras leyes según su conveniencia para torcer el derecho y trasquilar al pueblo, según denuncia de todos sus profetas. Toda esa actividad, absolutamente toda, era ejecutada sin ningún control ni supervisión y en el nombre del dios mitológico Yahvé. Así que esta es la Santísima Trinidad del régimen judaíta: la política, la economía y el poder judicial, que operaba libre e impunemente bajo la sombra del impotente. Finalmente, desde la perspectiva del pueblo, la manipulación de los sacerdotes de Yahvé era notoria en toda la población debido a los abusos cometidos en contra del pueblo. En el siglo VII antes de la era común, el profeta Jeremías había denunciado que el templo era una verdadera cueva de ladrones. Y en el siglo I, 700 años después, el profeta Galileo también denunció la corrupción incurable de los ambiciosos administradores del templo. Lo que el pueblo no pudo evitar, y la razón es obvia, fue la obligación impositiva, porque la avaricia de los sacerdotes no dejaba pasar nada. El profeta Galileo les plantaba cara acusándole de hipócritas, porque diezmaban la menta, el eneldo y el comino, pero dejaban de cumplir lo más importante de la ley,
la justicia y la misericordia. Por otro lado, el pueblo siempre fue un furgón de cola de la locomotora sacerdotal, sin ningún derecho de hablar o de cuestionar, sino de cumplir con los términos de la leonina alianza de Yahvé. Pero cuando llegaban los invasores, el pueblo era el chivo expiatorio. El pueblo era el culpable por la derrota debido a sus pecados, hecho que supuestamente desató la ira incontrolable del dios mitológico Yahvé, que en vez de proteger a su pueblo, lo castiga a través de la potencia extranjera. En cambio, los sacerdotes de Yahvé, ellos son los santos, siempre son los buenos de la película. Es una clara transferencia de responsabilidad, porque los sacerdotes son los políticos que dirigen el pueblo, y por la impericia de ellos viene el fracaso, y nunca, nunca por alguna falta cometida por el pueblo. Pero así funciona la política, antes y ahora, tanto en la nación que se considera elegida como en cualquier otra nación del planeta. Por todo lo expuesto, vemos que la alianza de Yahvé fue copiada, adaptada y muy bien implementada. Una alianza que beneficiaba a sus creadores, al régimen sacerdotal judaíta, quienes se enriquecían desmedidamente a costa de un pueblo ignorante y supersticioso. La propaganda perfecta está en el libro de Deuteronomio que está en pantalla. Esta propaganda político-religiosa del siglo VI antes de la era común fue acuñada para que los habitantes creyeran que eran sabios y entendidos por el simple hecho de obedecer a una deidad inexistente, mientras que los sacerdotes se beneficiaban del sudor de la gente. En el cristianismo sucede lo mismo. Los creyentes se creen sabios y entendidos por el simple hecho de obedecer la doctrina de los fundadores de su organización religiosa, mientras que sus líderes se benefician con la recaudación de los diezmos y ofrendas. Muy bien, concluyo la exposición con la observación del historiador y político español Antonio Cánovas del Castillo. No hay más alianzas que las que trazan los intereses, ni las habrá jamás. Agradezco su amable atención, reciba un fraterno abrazo y hasta la siguiente exposición.